palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Este fin de semana que pasó, este domingo anterior, tuvimos un tiempo muy especial aquí. Nos estuvo ministrando el Espíritu Santo. Estuvimos compartiendo un tema y el Espíritu Santo nos ministró. Estamos muy agradecidos con Dios porque lo hablo desde el punto de vista de mi esposa y un servidor, que fuimos fortalecidos con lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y pues sabemos, hermanos, que el Señor seguirá haciendo grandes cosas en cada uno de nosotros. Antes de comenzar la lectura, solamente recordarles que este próximo viernes 25 de octubre está programada la salida de evangelismo, que es a las 5 de la tarde, aquí este próximo viernes. Nuestra hermana Cecilia, que hoy no puede estar con nosotros, me pidió que si podía dar el aviso. Aquí nos vamos a estar reuniendo a las 5, vamos a estar orando para salir y compartir la palabra de Dios. Mire qué bonito corazón. Y vamos a estar compartiendo la palabra, hermano, hermana, así que vénganse. Vamos a compartir, vamos a seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted tiene esa oportunidad y ese deseo de salir y predicar en las calles, aquí le esperamos este próximo viernes. Ahora sí, hermanos, Romanos capítulo 12, verso 6 y verso 8. Hemos venido viendo algunos estudios referente al subtítulo que trae este capítulo 12, denominado Deberes Cristianos. Y ahí es la tarea, hermanos, de cada uno de ustedes, ¿verdad? Poner en práctica lo que estamos viendo aquí a través de la palabra. Pero vamos a ver qué es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros. Verso 6 del capítulo 12 de Romanos dice así: de manera que, palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, teniendo diferentes dones. ¿Diferentes qué? Dones. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos diferentes dones. Y ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero solamente como un pequeño contexto, hermanos, para que estemos un poquito del conocimiento un poco del tema. En el Antiguo Testamento, cuando usted vea la palabra don, es muy diferente al ver la palabra don en el Nuevo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento habla de dones, no está hablando de los dones espirituales. Lo que se está refiriendo de dones son regalos, son tesoros, son cosas valiosas que un rey le pudo haber dado a uno de sus siervos. Dones en el Antiguo Testamento son regalos, pero en el Nuevo Testamento la palabra dones se refiere a manifestación de parte del Espíritu Santo en la vida de una persona. Es muy importante, hermanos, que veamos o que aprendamos un poquito sobre este contexto, para que nosotros, cuando estemos leyendo el Antiguo Testamento y veamos que viene la palabra dones, no creamos que son los dones del Espíritu, sino que son dones, regalos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la palabra dones habla acerca de la manifestación del Espíritu Santo. Es pregunta de examen, para que la subrayen. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, decía el apóstol Pablo. Y luego menciona algunos dones a continuación. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de ¿qué? De la fe. Mire, la intención en esta noche, hermanos, no es hablar sobre cada uno de los dones. Muy probablemente en las próximas semanas iremos estudiando cada uno de estos dones. ¿Por qué? Porque es muy importante conocerles. Pero recuerdo que hace unos meses yo les hablaba sobre la profecía. ¿Y qué es un profeta? Es una voz autorizada de parte de Dios aquí en la tierra. Pero hoy en día, hermano, hermana, la profecía se ha distorsionado mucho, porque hoy en día los profetas no hablan conforme al corazón de Dios, sino que hoy en día muchos profetas hablan conforme a su corazón y a sus emociones. Por eso, hermano, hermana, es muy importante que usted y yo aprendamos a escudriñar la palabra, que aprendamos a tener un discernimiento de espíritus, para que cuando una persona nos dé una palabra profética, nosotros inmediatamente por revelación del Espíritu sepamos cuando es Dios y cuando no es Dios. Yo recuerdo que en esa ocasión, no me acuerdo si ustedes o en la casa de fe les decía que un día
vino un hermano y le profetizó a una persona ya de edad avanzada. Le dijo: prepara tu casa porque en menos de un año vas a partir con el Señor. No, hermanos. Este hermanito se entró en depresión y vino aquí con el hermano Mario, mire lo que me dijo este hermano. Hermano, tómelo lo bueno y deséchelo malo. Y ahorita el hermanito anda en una moto a su edad avanzada, ya pasaron 5 o 6 años y pues no, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que discernir, hermanos? Cuando es Dios y cuando no es Dios. Dice: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. Tal vez hay algunos de ustedes que dicen: hermano, yo no soy profeta, pero tengo un don de servicio, que cuando veo que usted se está ahogando, inmediatamente corro, le doy el agua, ¿verdad? Ha pasado que aquí me han traído hasta de 3 aguas, digo: oh, hasta un Gatorade. Y dice: o el que enseña en la enseñanza. Hay personas, hermanos, que tienen esta habilidad de enseñanza tremenda. Un ejemplo, el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo también hace un tiempo hablaba acerca de que Él es el maestro de maestros, el maestro de excelencia, y nuestro Señor Jesucristo tomaba cualquier ejemplo para traer enseñanza a sus discípulos. Si vamos a las parábolas, las 10 vírgenes, si vamos a la parábola del sembrador, si vamos a cada una de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo tomaba para enseñar a la gente, Él de la nada tomaba un ejemplo para enseñar a los discípulos. Dice el versículo 8: el que exhorta en la exhortación. Y aquí quiero hablar un poquito de esto, hermano. La exhortación no es regañar. Cuando usted te escuche: oye, escuché que el pastor te quiere exhortar, no te va a regañar. Exhortación significa motivar. Exhortar significa motivar a la persona a que se siga esforzando. Exhortación lo hemos aprendido desde un punto de vista equivocado. Ahí viene el pastor, te va a exhortar, uy, me va a regañar. No, no es regaño, es: si lo estás haciendo bien, lo puedes hacer como mejor. Y luego dice: el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, ¿con qué? Con alegría. Estos son algunos dones que la palabra de Dios nos habla, que usted y yo podemos ser portadores tal vez de uno de estos. Usted se va a ir identificando, pero como les dije al principio, la intención no es explicarlos el día de hoy, pero quiero verlo de una manera general para que dentro de unas semanas vayamos aterrizando e ir explicando cada uno de ellos. Dice: el que hace misericordia con alegría. Ahora sí, ¿qué es la gracia, hermanos? La gracia es un favor o un regalo de Dios inmerecido por el hombre. Lo he venido compartiendo estas últimas semanas, que la gracia es algo que el Señor nos ha regalado sin nosotros merecerlo. Eso es gracia, darnos algo que usted y yo no merecemos. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque usted y yo somos hombres pecadores, no merecíamos el favor de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos habla? Que la paga del pecado es muerte. Lo único que usted y yo merecemos o merecíamos en esta tierra era la muerte. ¿Por qué? Porque ahorita compartí este versículo, que la paga del pecado es muerte. Era lo único que usted y yo merecíamos, pero a través de Jesucristo hemos hallado gracia delante de Dios. Usted y yo merecíamos muerte, porque la paga del pecado es muerte, y cuando Jesucristo fue a la cruz, murió, Él pagó por el precio de nuestros pecados y por el precio de la muerte que merecíamos. Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe. Usted y yo, hermanos, hemos sido justificados por la fe. ¿Ante quién? Ante Dios. Fuimos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo.
explico un poco. Mire, hermanos, usted y yo merecíamos la muerte a consecuencia del pecado. Lo hemos venido compartiendo, que usted y yo venimos de una naturaleza pecaminosa. El salmista decía: en pecado me ha concebido mi madre. Y yo les explicaba esto hace unas semanas, que cuando el salmista dice en pecado me ha dado luz mi madre, no daba referencia a que la madre del salmista anduviera en fornicación ni anduviera en adulterio. Lo que está dando a entender es la naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos por consecuencia de aquel pecado que entró en Adán y en Eva. Y usted y yo merecíamos lo peor, pero solamente por el amor y el poder de Jesucristo, el día de hoy usted y yo somos justificados ante el Padre. Amén. Pablo manifiesta que todo lo que somos, hermanos, es por gracia ¿de quién? De Dios. Todo lo que somos. Hace unas semanas también compartía esto, que si usted tiene alguna licenciatura, alguna maestría, algún doctorado, hermano, yo sé que usted se ha esforzado, pero primeramente usted y yo tenemos que aprender a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque lo que usted y yo podemos tener es por gracia, es por Él. Si usted es muy inteligente, si usted es una persona muy habilidosa, usted, hermano, no se gloríe en usted. Usted dele gracias a Dios, porque esas habilidades y esos talentos vienen de Él. Vienen de Él. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? La mayoría de las veces cuando nosotros creemos que las habilidades, que lo que nosotros tenemos es por nuestro esfuerzo, es por lo que nosotros hacemos, hermano, ahí es donde entra la vanagloria en nuestras vidas. Ahí es donde entra el orgullo y la altivez. Y recordemos cuál fue el pecado original por el cual Satanás, Lucifer, fue arrojado de la presencia de Dios. Por el orgullo, por la altivez, porque él también quería que se le diera gloria, así como se le daba la gloria al Señor. Romanos capítulo 12, verso 6, dice una porción de este versículo: según la gracia que nos es dada, decía el apóstol Pablo. Y tenemos que entender esto, hermanos, que lo que usted y yo somos es por gracia. Si yo estoy aquí predicando, no es por mi conocimiento, no es por mis habilidades, no es por mis dones, solamente es por la gracia de Dios. Los hermanos músicos que aquí tocan muy padre, no es por sus habilidades, sino que es por la gracia de Dios. La palabra de Dios dice que de lo más vil y menospreciado, fíjese cómo lo explica la palabra, el Señor nos ha tomado para avergonzar a los sabios y a los entendidos de este mundo. Si usted y yo, hermano, estamos aquí, yo quiero decirle algo. Si usted está sirviendo a Dios en algún área, si usted está predicando desde un púlpito, una casa de fe, si usted es músico panderista, yo quiero decirle algo. Tenemos que estar agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo a veces me pregunto y le digo a mi esposa, platicando, le digo: no sé cómo pasó, no sé cómo sucedió, pero hoy estamos aquí tú y yo compartiendo la palabra. Hace 10 años que me convertí a Cristo, aproximadamente un poquito más, yo no me imaginaba que iba a estar aquí. Hace 6 años que entré a colaborar de tiempo completo aquí en la iglesia, yo no me imaginaba que dentro de 6 años yo iba a estar aquí al frente de ustedes compartiéndoles. Pero de repente mi esposa y yo concluimos con esto, que es por la pura gracia y misericordia de Dios. Es por eso, hermanos. Hay gente más preparada, hay gente con mayor conocimiento que yo, pero es por gracia, hermanos. Es al que Dios quiere. Y eso, hermanos, debe de ser un motivo muy grande en nuestras vidas para ser agradecidos con Dios. Si a usted el Señor le ha permitido comprar un carro, hermano, dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor viene a través de su esfuerzo en el trabajo, pero el Señor es el que le ha abierto puertas en el trabajo.
A lo mejor el Señor a usted le ha dado gracia para las ventas. A lo mejor usted tiene un negocio y podrá haber como 20 negocios similares a igual al suyo a su alrededor, pero la gente llega con usted. ¿Sabe cómo se le llama eso? Gracia de Dios. Si usted a lo mejor es maestro, licenciado, administrador, hay muchas personas, hermanos, que probablemente son más preparados que nosotros, pero si el Señor lo tiene ahí es por gracia. Y usted y yo, hermano, joven, señorita, tenemos que estar siempre agradecidos con Dios por lo que tenemos y por lo que somos. Somos escogidos por Dios, fíjese, para un trabajo en especial. Y vamos a Éxodo capítulo 35, verso 30 al verso 35. En el Antiguo Testamento vamos al libro de Éxodo capítulo 35, verso 30 al 35. Dice la palabra de Dios así: y dijo Moisés a los hijos de Israel. Miren lo que dijo Moisés: mirad, Jehová, hablando de nuestro Dios todopoderoso, ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y fíjese lo que dice el versículo 31. Y lo ha llenado ¿de quién? Del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y luego dice el versículo 32, ahí viene el propósito por el cual el Señor llenó a Bezaleel de su espíritu. Dice: para proyectar diseños, para trabajar el oro, en plata y en bronce. Verso 33, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ¿qué? Ingeniosa. Fíjese, el Señor escogió a Bezaleel para proyectar diseños. Y no solamente lo escogió, vamos a ver esto, jóvenes, sino que nuestro Dios todopoderoso puso sobre de él el Espíritu de Dios, su Espíritu. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender? No es que tanto te esfuerces, no es que tanto lo anheles, pero si el Espíritu de Dios no está en tu vida, difícilmente vas a ver los dones y las habilidades que el Señor tiene para ti en tu vida. Difícilmente. Si tú a lo mejor te estás esforzando por predicar la palabra y dices: no puedo, hago un bosquejo como de 5 hojas, me paro al frente y solamente comparto media hoja porque se me perdió. Tenemos que buscar al Espíritu de Dios. A lo mejor usted anhela el servir a Dios y que los dones del Espíritu sean manifestados en usted. Hermano, hermana, la clave está en ser llenado del Espíritu de Dios. Y luego dice el versículo 34: y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Ha puesto en su corazón el que él pueda ¿qué? Enseñar. No lo había visto de esta manera hasta ahorita que lo voy leyendo. Hermanos, si el Señor te ha dado un don, es con un propósito, para que enseñes a otros. No es para que te lo quedes tú, no es para que te lo apropies y le saques de él un beneficio personal, sino que uno de los propósitos por los cuales el Señor te ha llenado de dones y talentos es para que tú puedas enseñar a otros. Les he platicado que cuando estaba aquí trabajando a unas cuadras, un día me acerco yo nuevo ahí en la notaría con una licenciada y le digo: oye, me gustaría un día saber como tú, me gustaría un día ser como tú, esa mano derecha del notario. Ay, me dijo: ay, papito,
tienes que trabajar aquí 10 años, papito, para aprender como yo. No, te falta mucho, tú estás niño, me dijo así. Y yo, no, pues ya nada más te decía, ¿va?, que quería que me enseñaras. Yo quería aprender. No, para enseñarte tienes que demostrarme que de verdad tienes madera. Ay, bueno. Así me decía. Pero yo fui con el maestro de maestros de excelencia. Yo busqué al Espíritu Santo. Y de repente, de un momento a otro, le dijeron a ella, oye, ¿sabes qué? Desocupa tu escritorio. ¿Por qué? Porque ahí se va a sentar Gilberto. ¿Por qué? No, ahí es el lugar para él. Y yo, ¿por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos que buscar el ser enseñados por el Espíritu Santo. Y cuando usted y yo somos enseñados por el Espíritu Santo, o los dones del Espíritu son activados en nuestras vidas, hermanos, el propósito es que usted y yo podamos enseñar también a otros. Dice el verso 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, ahí tiene nombres para sus hijos, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino y en telar, para que hagan toda labor e inventen ¿qué? Todo diseño. Hermanos, Dios escogió a estas dos personas, Bezalel y Aholiab, con un propósito para sus vidas. Pero cuando Dios puso en ellos un propósito, primeramente Dios se encargó de ponerle dones en ellos. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender con esto? Que si el Señor te ha llamado para un propósito especial, no dudes que el Señor ha puesto en tu vida dones de parte del Espíritu Santo. Si el Señor te llamó, Él se ha encargado de ponerte lo necesario. Él se ha encargado de poner de su Espíritu Santo en ti para que la manifestación de los dones te ayuden al cumplimiento del propósito. Pero ¿qué es lo primero que decimos? No, Señor, yo no puedo. Y dudamos de lo que el Señor pueda hacer con nosotros, hermanos. Si usted me pregunta, hace 20 años, cuando yo daba clase en la preparatoria, en la universidad, hacía mi rotafolio y me la pasaba todo el rato de espaldas leyendo el rotafolio. Pero el Espíritu Santo es quien trabaja en nosotros. Porque yo le aseguro algo, que a lo mejor todavía hay dones en sus vidas que ustedes aún no han descubierto o que no han puesto en práctica. Pero cuando el Señor te escoge, hermanos, así como a Bezalel y a Aholiab, es con un propósito. Y si el Señor te ha escogido para un propósito, el Señor ha puesto en tu vida dones. Dios es quien nos da los dones. Pero el propósito, hermanos, de los dones de Dios puestos en nuestras vidas es para que usted y yo participemos en la contribución dentro, fíjese bien, participemos en la contribución dentro del cuerpo de Cristo. Pero muchas veces, hermanos, nosotros tenemos dones, talentos, y los ponemos en servicio del mundo, lo ponemos en servicio de nuestro trabajo, que no está mal, hermano, hermana, pero el principal objetivo de los dones de Dios puestos en nosotros es para que lo pongamos en práctica dentro del cuerpo de Cristo. Digan amén. Es el propósito. A lo mejor el Señor te ha dado un don de maestro. Personas, como lo explicaba ahorita al principio,
personas que se le da muy fácil la explicación, que te enseñan con dibujitos, con ademanes que te hacen aquí y acá y tú, ¡wow! Pero nos la pasamos enseñando allá afuera, cuando a lo mejor el Señor te ha dado esa habilidad para que tú enseñes, pero primeramente enseñar la palabra dentro del cuerpo de Cristo. A lo mejor el Señor te ha dado muchas habilidades de servicio. A lo mejor tú allá en tu trabajo eres el que siempre estás ahí en el cuadro. ¿Cómo se llama ese cuadro? Recuérdenme. El trabajador del mes. A lo mejor cada mes ahí sales tú sonriente. Ay, no, por ser el más servicial, sirviendo hamburguesas. Y es octubre y otra vez tú. Y hasta pides que actualicen tu foto. Para el próximo mes actualízame la foto, ¿no? Bueno. Porque te acostumbraste, siempre apareces ahí. Y qué bueno que sirvas allá afuera. Pero el principal objetivo o lo principal es que tú aprendas a servir dentro del cuerpo de Cristo. Allá podrás ser muy habilidoso, podrás ser muy servidor, pero cuando aquí se necesita mover las sillas porque va a haber un evento, nunca asistes. No, que lo hagan los colaboradores. Que lo hagan los líderes, para eso están. ¿Qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Hermanos, muchas veces nosotros nuestros dones que el Señor nos ha dado los ponemos más en práctica allá afuera antes que presentarlos aquí al Señor. Señor, tú me diste una capacidad, no sé, ¿verdad? ¿De qué será? A ver, digan un ejemplo de qué. Ya me bloqueé. Para enseñar. Me diste una capacidad, no sé, para administración, porque viaja Jacobo. A ver, díganme otras capacidades que el Señor nos da. Para hacer donas. Haces donas allá, pero aquí nunca haces. Muchas veces, hermanos, nosotros nos desvivimos allá afuera y allá nos esforzamos y ponemos los dones en práctica allá afuera, pero aquí adentro, no. Voy a tomar a los músicos porque ya voy. A veces el Señor te ha dado habilidad con los dedos, no sé, a lo mejor en la cantada y te la pasas cantando puras canciones mundanas. Antes de venir con el hermano José, oye hermano José, ¿sabe qué? Mire, tengo una voz angelical, si quiere hágame un casting. Quiero entrar, hermano, ¿cómo le hago? No, pues mira, así son los requisitos. Y ya, hermano, pero no, prefiero, me conformo cantando allá afuera. No, ¿qué tal si el Señor lo ha llamado a estar aquí en la alabanza? ¿Qué tal si usted es un gran músico y usted luego aprende a tocar instrumentos? No, pero usted prefiere andar allá afuera cantando música secular. A lo mejor el Señor dice, hey, yo te di los dones, te di los talentos para que tú sirvas dentro del cuerpo de Cristo. El Señor, hermanos, ténganlo por seguro que Él nos ha dado, aunque sea una habilidad. Una habilidad. Yo no tengo habilidad de colorear. Yo un día le dije al Señor, Señor, ¿por qué me permitiste a mí practicar deporte en el fútbol? ¿Por qué? Le dije, si no me ibas a llevar por ahí. Y cuando entré con niños entendí por qué. Porque yo no sabía colorear y a lo único que me ponían era correr para traer cajas, subir y bajar, correr y traer. Gil esto, Gil otro. Y una vez le pegué al conocedor. Una vez la hermana Elvira me delegó a hacer un versículo. No, hombre, llego yo bien contento el domingo. Hermana, ya hice el versículo. No, hombre, un cartoncillo sin color, todo feo. Pero yo bien, hermana, mire cómo ve. Está bonito, Gil. Si le gusta a la hermana Elvira. Ahorita que lo expongan, hombre, los niños van a estar, wow. Y luego salgo de la oficina, entro, no, y mi versículo. Ya estaban todo el grupito de hermanitas que le apoyaban, modificándolo. Píntenla aquí, píntenla. Y entendí que lo mío no era la pintada. Y lo único que yo le decía a la hermana, hermana, aquí estoy. Si hay que ir a correr, dígame, yo corro.
Si hay que ir al Oxxo, dígame, yo voy corriendo. Si dígame, hay que subir, hermana Mariana, usted sabe, ¿verdad? Si tengo que ir a cargar cajas, yo las cargo. Si ocupo meterme en la bodega por 2 horas a mover, dígame, yo lo hago. Pero no me ponga a pintar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sabe los dones que tiene, usted dice, Señor, yo no sé hacer todo lo que ellos saben, pero mira, sé correr, sé ir al Oxxo, sé ir subirme al metro, sé ir caminando como a 20 cuadras. Yo lo sé hacer. Pero ¿qué es lo que hacía? Señor, mi don lo pongo a tu servicio, la habilidad que tú me has puesto. Y ahí entendí el por qué el Señor me permitió entrenar fútbol, la condición. Que bueno, hoy en día ha ido menguando, pero ahí vamos. Hay dones, hermanos jóvenes, lo vamos a ir viendo después, dados por el Padre, dones dados por el Hijo y dones dados por el Espíritu Santo. ¿Qué? ¿A poco? ¿Sí? Tanto el Padre da dones, tanto el Hijo da dones y tanto el Espíritu Santo activa dones en nuestras vidas. Así que si el Espíritu Santo no te dio, Jesús te da, ¿eh? Si Jesús no te dio, el Padre te da. Así que no hay pretexto de que tenemos dones, tenemos dones. Y si no, ahorita oramos por uno para que se le active uno de volada, el de servicio. Amén, ¿verdad? Acabo el viernes tenemos que bajar todas las sillas, ¿verdad, hermano Dani? Para el sábado que va a haber. ¿Quién quiere servir? No, hermano, yo no tengo ese don. Soy profeta. Hay dones dados por el Padre, dones dados por el Hijo y por el Espíritu Santo, hermanos. Lo iremos viendo más adelante. Solamente quería comentarlo como un contexto. Efesios capítulo 4, verso 11 al verso 13. Vamos a ver aquí el propósito de los dones. Muchos de ustedes se lo saben de memoria. Dice, y Él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pregunta seria, hermano, hermana, ¿cuál es el suyo? ¿Cuál? ¿Cuál? Hermano, pastor, así que quítese acá y voy. Está bien. ¿Cuál es el suyo? Porque de esta no se salva, como dicen, O es apóstol, o es profeta, o es evangelista, o es pastor, o maestro. A ver, ya pensamos un poquito. Y luego dice el verso 12, el propósito de los dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa la voy a omitir porque eso va un poquito más ya para levantar ministerios, para levantar futuros ministros, predicadores. Pero quiero enfocarme para la edificación del cuerpo de Cristo. Y recuerdan que la semana pasada hablamos que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Unos más grandotes, otros más chiquitos, pero somos el cuerpo de Cristo. Hermano, los dones que el Señor ha puesto en su vida y en la mía es para edificarnos, escuche bien, edificarnos entre nosotros. Edificarnos, no destruirnos. Ay, sí. No, hermano, déjeme predicar. Y cuando predique, hombre, le voy a lanzar unas indirectas allá a aquel que anda por allá. Y tú, pecador, que no vienes. Y no quiero decir nombres para ayudar. No.
A veces tiramos más indirectas de aquí que predicación. Ojo, los dones no son para destrucción del cuerpo de Cristo, son para edificarnos. Hermano, tengo una palabra para ti de parte del Señor. A ver, hermano, ¿cuál? ¿Me va a llevar a las naciones? No, dice que te arrepientas. Pero mira, yo estoy orando para que el Señor te dé fuerza para levantarte. Gracias, hermano. Di la palabra que impactó, la palabra dura, pero después de una profecía también viene la palabra de consuelo, también viene la palabra de aliento para levantarte. La palabra profética no solamente, hermanos, es para derribarte. Te derriba, te destruye, te quita todo argumento, te quita todo lo que está metiendo en tu mente. Y después de que estás todo tambaleando, te levanta. Y así son cada uno de los, ¿cómo se dice? De los dones. Por ejemplo, el del maestro. Quiero pasar a José, ¿verdad? El mejor ejemplo, ¿verdad? De persona que vive en el mundo. No, ¿verdad? Ese ejemplo, no se lo crean, ¿eh? Los dones no son para destrucción. Los dones son para la edificación, hermanos, del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, si el Señor ha puesto un don en su vida, es para que edifiquemos a nuestro prójimo. Para eso son los dones. La mejor manera, hermanos, de edificar el cuerpo de Cristo es usando cada uno de los dones que el Señor nos ha dado dentro, fíjese bien, dentro de la iglesia local. Dentro de la iglesia local. Siempre tomo este ministerio, lo tomo. Pero, escuche bien esto, no puede haber profeta si no está sujeto a una autoridad. Usted y yo, hermano, hermana, tenemos dones. Y a lo mejor usted está ministrando a una persona allá afuera, hermano, hermana. Pero el primer lugar donde tenemos que edificar es aquí dentro de la iglesia local. ¿Por qué? He visto que hay personas aquí en la iglesia local, hablo de toda la iglesia local, que tienen una barbaridad de dones, hermanos. Y de repente los veo sirviendo en otras iglesias. Los veo o los vemos en actividades de otras denominaciones. Los vemos allá trabajando con niños y haciendo esto y haciendo el otro y brincando aquí y acá. Los vemos. Pero cuando aquí les invitamos a participar, no puedo, hermano. Fíjese que mis horarios laborales o de escuela son bien, pero bien comprometedores. Hermano, el Señor te ha mandado primeramente a servir aquí donde te congregas, antes que en otro lugar. En cambio, también hay algunos de ustedes que apoyan en otro lugar y vienen conmigo, pastor. Mire, me están invitando allá a participar. ¿Cómo ve? ¿Nos da permiso? Así han venido varios. Y le digo, hermana, hermano, permítame, nada más déjeme hablar con el pastor Silvestre. Y si él me dice que sí, pues ¿qué más le tengo que decir que sí?
Y ya voy y vengo con el pastor, ¿cómo ve? Hermano, nada más dígale que no desobligue las cosas de la iglesia local. Sí, pastor. Oye, hija, hijo, lo único que te pedimos es que no desobligues tu labor o tu responsabilidad dentro de la iglesia local. No se preocupe, ya hablé con el responsable y me dijo que no me ocupa, y ya está todo. Ándale, ve a servir. Qué diferente es. Hermanos, el Señor nos ha llamado a servir aquí dentro de la iglesia local para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, pregunta, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con los dones? ¿O qué estamos haciendo con los dones que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo? ¿En dónde los estamos presentando? ¿En dónde los estamos desarrollando? ¿Y por qué aquí no? Hay un hermanito ya adulto, que este hermanito un día vino, ¿verdad? Te habló con el pastor, le dijo: pastor, mi negocio ha sido muy próspero. Le dijo: pastor, pero yo quiero diezmar, fíjese bien, quiero diezmar mi trabajo en la iglesia. ¿Cómo está eso? ¿Sabe qué, pastor? Yo quiero presentarme aquí a trabajar en la iglesia, a dar mantenimiento a algunas cosas, pero sin paga. ¿Pero por qué, hermano? Porque estoy tan agradecido con Dios. El Señor me ha dado talentos, no estudié, no tuvo preparación, pero Dios le dio una habilidad con las herramientas que dijo: yo quiero diezmar mi trabajo. A lo mejor yo no soy un predicador, no soy un músico, pero lo que sé hacer, pastor, permítame hacerlo. Y el pastor: no, pues hermano, pues adelante. Y de repente aquí anda el hermanito, se sube, se baja, anda aquí, anda allá. Ha ido a la casa de algunos de nosotros también a trabajar algunas cosas. ¿Por qué? Porque él está agradecido con Dios y sabe quién le dio los dones y las habilidades. Y él dice: cuando hago eso, el Señor me bendice más. Así es, hermanos. Cuando usted pone en disposición el don que Dios puso en su vida, el Señor se va a encargar de seguirlo bendiciendo a usted. Porque cuando usted se encarga de lo que es del Señor, el Señor se va a encargar de lo que es de nosotros. Así es esto, hermanos. Mi esposa un día le dijo al Señor: ¿por qué me permitiste estudiar? Hasta que se casó conmigo y dijo: entiendo por qué el Señor me permitió estudiar. ¿Por qué? Porque yo no sé nada de computación. Oye, amor, ¿cómo le hago para copy page? Mira, control, ya se me olvidó. Control C. Y para pegar, control V. Ya soy ingeniero en sistemas. Por algo el Señor te ha permitido estudiar y prepararte. A lo mejor ahorita no lo vas a entender, pero dentro de 15, 20, 30 años lo vas a entender. Y vas a decir: Señor, sí es cierto. Hoy entiendo por qué estudié, hoy entiendo por qué esto, hoy entiendo por qué lo otro. Es porque tú me estabas preparando con dones, talentos para el servicio. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando vamos a los encuentros, la hermana Mariana que nos ha acompañado a hacer la comida. Ay, hermanos, qué trabajar. Levantarse bien temprano. Y ella les podrá dar testimonio que no le pagamos, pero el Señor le paga, ¿verdad, hermana? Y muy bien. ¿Por qué? Ella sabe hacer comida y sabe de cantidades. Si yo digo: oiga, hermana, hay que hacer comida para 30 personas, ¿cómo ves si con una tapa de huevo la hacemos? No, hermano, pues no. Esa es la que yo me como solo. Pero sus dones, sus habilidades, las presenta delante del Señor para edificación del cuerpo de Cristo. Cuando hemos ido a los encuentros, hay unos en cocina, otros administrando, otros estamos compartiendo, otros están ministrando, otros están en la alabanza. Pero mire, quien vaya a servir en lo que sea, para el Señor es un trabajo. Tanto como el que predica, tanto como el que canta, tanto como el que cocina, el que recoge la mesa y lava los trastes, es un don o un servicio que le está dando el Señor. Y el Señor nos bendice, hermanos,
pero en serio. Por eso pregunto, ¿qué está haciendo usted con el don que Dios le dio? ¿Qué está haciendo? ¿Lo está malgastando allá afuera en el mundo? Con este último pasaje termino. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, por favor. Versículo 14 al 30. Es una de las parábolas del maestro por excelencia. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas ¿con quién? Con ellos. Verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, fíjese lo que le dijo: siervo malo y negligente. Hermanos, ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te entregó? ¿Qué estás haciendo? A uno le dio 5, a uno le dio 2. Pero ¿sabe qué es lo que me impacta de esto? Que al que le dio 5 le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Wow. Sobre mucho te pondré. ¿Sabe qué le dijo al que le dio 2 talentos? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí hay algo bien tremendo, hermano, hermana. Para el Señor, todos los talentos son iguales. Al que tenía 5 le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre mucho te pondré. Al que tenía 2, muy diferente al que tenía 5 por cantidad, pero le dijo lo mismo: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y a los 2 le dijo: entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe qué es lo que me ministró a mí? Que si un día usted como pastor predica la palabra, el Señor le va a decir lo mismo: buen siervo fiel, te di un don. El único tal vez don que te di era el de que tú predicaras la palabra.
Te di el don de maestro para que al leerla tú la escudriñaras, se te revelara y lo dieras a saber a la gente. Buen siervo, por tu predicación vinieron cantidades, multitudes a mí. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Solamente te di un pequeño púlpito, una pequeña Biblia, solamente te di una pequeña guitarra y una pequeña congregación, pero esa pequeña congregación se multiplicó y muchos vinieron a mí, muchos fueron salvos por tu predicación, por ese don. Entra, sobre mucho te pondré. Y luego viene detrás aquella persona que hacía el aseo en la iglesia. El pastor llegó acá, ¿verdad?, con traje y corbata o con moño, o como los modernos ahora, ¿verdad?, así jeans y saco, no sé. Y luego viene el del aseo, el pantalón roto, los tenis ya calcomidos de abajo, abiertos, hasta los tenis predicaban y todo, con las manos sucias, sudado, la gorra para atrás. Se presenta ante el Señor, le dice, y el Señor le dijo: buen siervo fiel. Tal vez no te di el don de predicación, ni profecía, ni exhortación. No te di el don de sanidad, ni de lenguas, ni de nada de eso. Pero el único don que te di, el de servicio, lo pusiste en práctica. Las sillas que tú limpiabas, las bancas que tú limpiabas, cuando tú las limpiabas y orabas por ellas, la gente llegaba y se sentaba ahí. Buen siervo fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No sé si quedó marcada la diferencia. Pero viene aquel profeta, evangelista, pastor, maestro, hasta arcángel le agregó: aquí estoy, Señor. ¿Verdad? ¿Cómo ves? Uy, está bien padre los dones que me diste, Señor, pero pudiste haber agregado uno que otro más, Señor, para usted. ¿Cómo ves? Siervo malo y negligente. Te di dones como a ningún otro. Te di talentos, te di mi gracia para que cuando tú predicaras a la gente le cayeras bien, la gente me viera a mí a través de ti, pero sin embargo te quedabas callado. Yo te di dones, talentos para que no predicaras solamente a 10, para que predicaras en auditorios de 100, 200, 300, 500 personas, y te conformaste con una pequeña casa de fe. ¡Wow! Siervo malo y negligente. ¿Sabe qué es lo que le quiero decir, hermano? Que como puede haber una bendición cuando ponemos en práctica los dones al servicio del cuerpo de Cristo, hermanos, también hay consecuencias de tener dones y no ponerlos en servicio del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que estás haciendo, joven, señorita, con lo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hoy es un buen tiempo para que tú recapacites, reflexiones y un día te presentes, hermano, con tu líder. Hermano, yo quiero servir. ¿Cuáles dones de usted mí? Póngame donde usted diga y yo voy a servir. Pastor, dígame dónde ocupa. Yo aquí estoy. Barrer, trapear, predicar, enseñar, orar. Dígame, ¿cuál es el ministerio? ¿Qué ve usted en mí? ¿Sabe una cosa? Me va a dar más trabajo porque tengo que orar más para que el Señor me revele el ministerio o el don. Porque aún nosotros, los ministros, daremos cuenta de su ministerio. Fíjense, ¿quién quiere ser pastor? Digan amén. Nadie dijo amén. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Verso 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 30. Y al siervo inútil, lo dice la palabra, no lo digo yo,
Espero que de esos aquí no haya ninguno, Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe una cosa, hermanos? Al Señor daremos cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos dio. Hablando de los dones, ¿qué es lo que te quiero decir? La consecuencia, el infierno para aquel que tuvo dones y nunca los puso a la orden del Maestro Jesucristo. ¿Qué tal si en ti está el don de sanidad y tu vecino que tiene cáncer está esperando que tú vayas y ores por él? Y el Señor te dijo: ve y ora, y tú: no, Señor, un día se te va a demandar esa alma. Mejor mire: Señor, ¿cuál es mi don? No quiero que me llames siervo malo y negligente ni inútil, y mucho menos ir a ese lugar de tormento. Dime cuál es el don, aunque sea barrer. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a orar para terminar. Ya son las 9. Mi oración es que el Espíritu Santo redarguya sus corazones y que ustedes presenten eso que el Señor les ha dado a su servicio. El que tiene muchos años como cristiano tiene dones, así como el que tiene un día de recibir a Cristo tiene dones. Todos, recuerden, somos el cuerpo de Cristo y tenemos algo de Dios para edificación. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Dios, por esta noche, Padre, por la bendición que nos has dado, Padre.